Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El misterioso coche frente a la casa de Yamur Yüksel pertenece realmente a Barbactas? Descubramos la verdad oculta. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de esta pareja con la boca abierta. Porque lo que sucedió anoche frente a la residencia de la bella actriz Yamur Yüksel no es algo que podamos ignorar simplemente, ya que las imágenes hablan por sí solas y los detalles son demasiado precisos para ser una simple coincidencia. Todo comenzó pasada la medianoche, cuando las calles estaban en silencio y la luna era el único testigo de lo que estaba a punto de ocurrir en este drama de la vida real que supera cualquier guión de telenovela. Un vehículo de lujo, de color negro y con vidrios polarizados, se detuvo sigilosamente justo enfrente de la entrada principal de la casa de Yamur, y aunque al principio parecía un coche cualquiera, los ojos agudos de los reporteros y de algunos fans que pasaban por la zona notaron algo que encendió todas las alarmas inmediatamente. La placa del vehículo. Sí, amigos, esa combinación de números y letras que todos los seguidores leales de Barbactas conocen de memoria estaba allí, brillando bajo la luz tenue de las farolas, confirmando prácticamente que el galán estaba visitando a su antigua coprotagonista en horas donde la amistad suele transformarse en algo más íntimo y personal. Las redes sociales estallaron al instante con teorías y especulaciones, porque recordemos que hace apenas unas semanas, ambos actores habían negado rotundamente tener cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y colegas profesionales. Sin embargo, ¿los amigos se visitan a las 3 de la madrugada en coches camuflados? La respuesta parece obvia para todos nosotros. Según testigos presenciales que decidieron mantener su anonimato, el conductor del vehículo no bajó inmediatamente, sino que esperó unos minutos, quizás enviando un mensaje de texto para avisar de su llegada. Hasta que la puerta del garaje de Yamur se abrió automáticamente para dejar entrar al misterioso auto. Esto, mis queridos seguidores, es la prueba definitiva de que no fue una visita inesperada, sino algo planeado, algo deseado por ambas partes. Imaginen la escena, el corazón de Yamur latiendo fuerte mientras esperaba que él llegara, y Bar, conduciendo con la esperanza de verla lejos de las cámaras y los flashes. Como bien dijo una vez Bar en una entrevista reciente que ahora cobra mucho sentido, a veces el refugio más seguro es una persona, no un lugar, y parece que anoche, su refugio seguro era la casa de Yamur. Durante horas, el coche permaneció dentro de la propiedad y el silencio reinó en el exterior, pero la imaginación de los fans no descansó ni un segundo, creando miles de escenarios sobre lo que podría estar pasando dentro de esas paredes. ¿Estaban discutiendo sobre su futuro? ¿Estaban reconciliándose después de una pelea secreta? ¿O simplemente estaban disfrutando de su amor lejos del ojo público? No podemos olvidar las palabras de Yamur hace unos días cuando la prensa le preguntó sobre su situación sentimental y ella respondió con una sonrisa nerviosa: el destino tiene sus propios planes y yo solo me dejo llevar. Una frase que ahora resuena con mucha más fuerza al ver que el destino, o mejor dicho, el motor de un coche, la llevó directamente a los brazos de Bar. La noche avanzó y no hubo movimiento hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a aparecer en el horizonte, momento en el cual el mismo vehículo fue visto saliendo de la propiedad, pero esta vez con mucha más prisa, intentando evitar ser captado por las cámaras de los curiosos que ya se habían aglomerado en la esquina de la calle. Aunque los vidrios oscuros impedían ver claramente el rostro del conductor, la silueta era inconfundible, esos hombros anchos, esa postura al conducir, todo gritaba que era Barbactas quien se alejaba del lugar del crimen. O mejor dicho, del lugar del amor. Este evento ha sido la confirmación que todos estábamos esperando, porque aunque ellos intenten jugar al gato y al ratón con la prensa, hay detalles que no se pueden ocultar eternamente. La química que vimos en pantalla no era actuación, era una chispa real que ahora se ha convertido en una llama ardiente en la vida real.
Los fans han comenzado a compartir fotos comparativas de la matrícula del coche visto anoche y el coche que Bar usa habitualmente para ir al gimnasio, y las coincidencias son del 100%. No hay margen de error, no hay lugar para dudas. Estamos ante la revelación del año. Es fascinante ver cómo intentan mantener su privacidad, algo que respetamos, pero cuando eres una figura pública y el amor es tan grande, las paredes de una casa no son suficientes para contener tanta pasión. Además, fuentes cercanas al círculo íntimo de la pareja han deslizado comentarios de que ellos están cansados de esconderse, pero tienen miedo de la presión mediática. Una amiga cercana a Yamur comentó en off: ellos se quieren más de lo que la gente imagina, pero necesitan tiempo para construir bases sólidas sin que nadie interfiera. Esto nos hace pensar que esta visita nocturna es parte de ese proceso de consolidar su relación lejos del ruido, en la intimidad de sus hogares, donde pueden ser simplemente Yamur y Bar, y no las estrellas inalcanzables que vemos en la televisión. La pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿cuándo lo harán oficial? ¿Cuándo dejarán de esconderse detrás de vidrios polarizados y salidas de madrugada? Tal vez este descuido con el coche sea la señal de que ya no les importa tanto ser vistos, o quizás fue un error de cálculo impulsado por las ganas incontrolables de verse. Sea como sea, nosotros estamos aquí para celebrar este amor, porque una historia tan bonita merece ser vivida a plenitud. La narrativa de que solo son amigos ya no se sostiene por ningún lado, y este incidente del coche es la pieza final del rompecabezas que confirma que el amor ha triunfado una vez más. Imaginen la conversación que tuvieron antes de que él se fuera al amanecer, seguramente llena de promesas y de planes para el futuro. Quizás planeando sus próximas vacaciones juntos o simplemente prometiéndose que pronto dejarán de esconderse. Bar siempre ha sido un hombre de acciones más que de palabras, y conducir hasta su casa en medio de la noche es la acción más romántica y clara que podía haber hecho. Por su parte, Yamur, al recibirlo, demuestra que su corazón está abierto y dispuesto a arriesgarse por este sentimiento. Estamos presenciando el florecer de una relación que promete ser legendaria en el mundo del espectáculo, y nosotros, como sus fieles seguidores, tenemos el privilegio de ser testigos de cada paso que dan, aunque sea a través de las pistas que nos dejan, como una matrícula de coche en una noche silenciosa. Amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones impactantes. La evidencia está sobre la mesa y el coche de Bar frente a la casa de Yamur es una prueba irrefutable de que el amor está en el aire. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que pronto admitirán su relación públicamente o seguirán jugando al misterio? ¿Les parece romántico que él la visite en secreto por las noches? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Yamur? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y compartir este video con todos los fans de esta hermosa pareja. Hasta la próxima noticia bomba.